Buenas tardes, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos. Es una bendición para mí poder estar con ustedes hoy hablando de Cristo, teniendo con ustedes otro momento íntimo con Dios. Programa que predica lo que la Biblia enseña. Programa patrocinado por la unción del Espíritu Santo. Por eso, en él solo podrás escuchar sana doctrina. El programa de hoy lo titulé ¿Cuántas veces hemos ignorado el amor de Dios? Y la cita bíblica que vamos a compartir es Juan 8:32. Pero primero nos vamos a poner en su presencia. Vamos a tener un momento íntimo con Él para humillarnos y pedirle perdón. Pedirle perdón por todas nuestras ofensas y por todas esas veces que le hemos ignorado. Oremos. Perdón, Jesús. Perdóname, Señor. Pues sé que con mi debilidad, Señor, te he herido, te he lastimado. Señor, perdóname. Perdón, Jesús. Solo puedo pedirte perdón. Solo puedo humillarme, Señor, y pedirte perdón por mis errores y desprecios. Mas hoy clamo a tu misericordia. Señor, por favor, no me ignores como yo te he ignorado a ti. Dame tu perdón, Señor. Sé que no lo merezco, pero sé que tu sangre me puede limpiar. Sí, Señor. Yo hoy tengo arrepentimiento, total arrepentimiento. Mi corazón se arrepiente, Señor, y se pone ante ti contrito y humillado, Señor. Estoy arrepentido y por eso estoy aquí, Señor. Por eso pido, Señor, tu perdón. Perdóname, Señor. Libérame, Señor, de esta debilidad, Señor. Y vuélveme a ser fuerte y llévame a tus brazos, oh Señor. Tráeme de nuevo a tus brazos y llámame de nuevo hijo, Señor. Para así poder yo seguir la obra que me has encomendado. Señor, que este programa y este mensaje llegue a los corazones y sea agua refrescante para el sediento y se quede en los corazones y de fruto abundante para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Sí, amén. Y ahora, después de esta corta comunión con Dios, de este corto momento con Dios en que nos humillamos y le pedimos perdón por ignorarlo, por estar ignorando su vida, su amor, su palabra, vamos a seguir alimentando nuestra alma, vamos a seguir alimentando nuestra alma con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro mejor alimento para el espíritu. Sí, entonces recordemos que el tema de hoy, el tema que vamos a ver hoy es ¿cuántas veces hemos ignorado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos ignorado el amor de Dios? Y la cita bíblica que vamos a compartir es Juan 8:32. Si tienen una Biblia en sus manos, ábranla y compartan conmigo este corto mensaje que dice Juan 8:32 y nos dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, aleluya, gloria a Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es esa verdad que nos da libertad, nos llena de libertad y en ella podemos ver la grandeza del amor de Dios. En su palabra podemos conocer ese amor infinito de Dios, ese amor que nosotros todavía no logramos entender, pero ahí la podemos ver y podemos darnos cuenta de cuán grande es nuestro Dios. Por eso no podemos ser ignorantes de su palabra. Nosotros no podemos ser ignorantes, por el contrario, nosotros debemos crecer cada día más en su palabra, no porque al crecer en ella no erramos,
Si nosotros crecemos a diario en ella, no erramos ni ignoramos el amor de Dios. Ese amor de Dios grandísimo, mis queridos hermanos. No, porque cada vez que nosotros ignoramos la palabra de Dios, estamos ignorando a Dios y estamos ignorando su amor, su gran amor. Por eso, mis queridos hermanos, antes de continuar, vamos primero a mirar el significado de dos palabras importantísimas el día de hoy, que es errar e ignorar. Primero, errar significa cometer una falta, no cumpliendo con las obligaciones. Eso significa errar. Cuando tú cometes una falta y no cumples con tus obligaciones, estás errando. Ignorar significa desobedecer, hacer caso omiso. O ignorar a alguien es hacer caso omiso, no pararle bola, no hacer de cuenta que eso no existe. Eso es ignorar. Y no hay nada en la vida que duela tanto como el que lo ignoren a uno. Es más, esa es una de las estrategias que usan los novios hoy en día y que han usado toda la vida para llamar la atención de la pareja. Cuando pelean, llegan y usan el método de ignorar, de hacerse los que no les importa. Y cuando hacen eso, y les funciona. A mí me funcionó muchas veces, porque yo también lo utilicé. Pero en este caso es muy distinto, porque estamos ignorando a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro único y verdadero Dios. Hermanos, cuando ignoramos la palabra de Dios, somos carnada fácil para el enemigo. Nos ponemos en bandejita de plata para el enemigo. Sí, porque así podemos ser llevados a falsas doctrinas, al no conocer su palabra y podernos defender. Porque vienen y nos llenan con esa palabrería de falsos profetas y nos dicen todo lo que quieran. Y como no conocemos la palabra de Dios, entonces todo lo que nos dicen lo creemos. Y entonces sí, nos vamos como una veleta para allá, para acá, para donde me llamen, allá estoy, porque es que no conozco la palabra de Dios, entonces todo lo que me dicen es verdad, creo que es verdad. Entonces ahí, por desconocimiento de la palabra de Dios, nos perdemos en la vida y el demonio hace con nosotros lo que él quiera. En Efesios 4:14 nos dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Amén, amén. Miremos lo que dice esta palabra, es muy importante. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina. O sea, para que no seamos como una veleta, que el viento la lleva hacia allá, para donde se quiera mover, para donde se mueve el viento, ahí se mueve la veleta. Entonces, nosotros no podemos ser como esa veleta, que vamos en cualquier viento de doctrina. No podemos. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oiga, las artimañas del error son estratagemas, son acciones de hombres que emplean, ¿para qué? Para engañarnos y para llevarnos a una falsa doctrina y para llevarnos lejos de Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Como podemos ver, al ser ignorantes de la palabra, el demonio usa a los hombres. Usa a los hombres y los pone a actuar con el engaño. Con el engaño, ¿por qué? Porque Satanás es el rey del engaño. El rey del engaño. Y así nos usa a los hombres que no conocen la palabra, nos usa a nosotros si nos dejamos
nos engaña para sacarnos del camino, para sacarnos de Cristo. ¿Y qué terminamos haciendo? Sirviéndole al demonio. ¿Y por qué? Por ignorancia. Por ignorancia, porque no leemos la palabra, porque no buscamos la palabra, porque no conocemos la palabra. Así es, mis queridos hermanos. Esto nos pasa. Cada vez que ignoramos la palabra de Dios, nos pasa todo esto. Y nosotros, al desconocer la palabra de Dios, queridos hermanos, podemos errar como los fariseos y los saduceos. Recordemos un episodio bíblico, el encuentro de los fariseos y los saduceos con Jesús. Ellos no fueron sinceros con Jesús. O sea, ellos desconocían la palabra y por esto no fueron sinceros con Jesús. ¿Y qué hicieron? Se fueron a su encuentro. ¿Pero para qué? Para tratar de hacerle caer en un error. De hacerlo caer como hace el demonio con nosotros. Eso era lo que los saduceos y los fariseos querían cuando se encontraron con Jesús. En Marcos 12, 18, 27. Vamos a leerlo. El tema de eso fue la pregunta sobre la resurrección. Resulta que los saduceos y los fariseos no creían en la resurrección. Entonces ellos vinieron a hacerle la siguiente pregunta a Jesús. Ellos vinieron y le preguntaron, le dijeron: Maestro, Moisés escribió que si un hermano de uno se muere, o sea, si yo soy casada y mi esposo se muere, pero no dejó hijos, entonces el hermano de mi esposo se podía casar conmigo, se tenía que casar conmigo. Resulta que le hicieron la siguiente pregunta. Habían 7 hermanos y los 7 se casaron con la misma mujer, porque los 7 se fueron muriendo y se fueron casando según la ley de Moisés. Pero se murieron los 7 y ninguno dejó descendencia. Entonces, la pregunta de ellos es: en la resurrección, cuando resucitemos, ¿cuál de los 7 hermanos será el esposo de la mujer? Si los 7 se casaron con ella. A lo que Jesús les dijo: no erráis por esto, por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Oye, estáis errando. ¿Por qué? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles, como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. O sea, ellos estaban errando. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la vida después de la muerte. Entonces ellos querían hacer caer a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué no creían? Porque no conocían las escrituras y no sabían que Dios era un Dios de vivos y no un Dios de muertos, porque nosotros tenemos un Dios que venció a la muerte y que venció al pecado. Entonces, como podemos ver, los errados eran ellos por desconocer las escrituras. Entonces, ellos estaban errando por ignorancia. Entonces, yo te hago la misma pregunta. Yo te hago esta pregunta. ¿Has ignorado tú el amor de Dios al desconocer el poder de Dios en las Escrituras?
Porque, sí, como les decía, esto es grave, grave. Nosotros ignorar el poder de Dios en las Escrituras es grave. ¿Por qué? Porque nos puede hacer errar de dos maneras. De dos maneras. Nos puede hacer errar involuntariamente, como lo podemos ver en el texto de Jonás 4:11. En ese texto podemos ver que Dios está hablando con Jonás y le dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Como podemos ver, acá Dios habló a Jonás para que predicara a Nínive. Y él se enfadaba porque Dios iba a perdonar a los ninivitas. Él no entendía cómo Dios podía perdonar a los ninivitas si estaban ignorando su amor, si estaban ignorando su grandeza. Pero cuando leemos el verso, vemos cómo Dios le hace entender a Jonás que ellos no conocían el camino, ellos no conocían el verdadero camino. ¿Hasta qué? Hasta que él mandó a Jonás a predicarles el mensaje de arrepentimiento. De arrepentimiento. Ya si ellos, después de haberle Jonás predicado el arrepentimiento, no hubieran hecho caso, ahí sí ya no habría perdón. ¿Por qué? Porque ya estaban errando con conocimiento. Ya estaban pecando voluntariamente. Y así, al igual que Nínive, muchos yerran hoy porque desconocen que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Por eso yerran involuntariamente. Pero también te puede hacer errar voluntariamente. ¿Sí? Como lo podemos ver en Ezequiel, capítulo 33, del 30 al 32, que nos dice lo siguiente. Leamos. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oí qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán en práctica. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermosos de voz, y que canta muy bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán en práctica. Ahí es cuando pecamos, erramos voluntariamente. Porque eso nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia y escuchamos al pastor. Y cuando termina el culto, vamos donde el pastor y le decimos: uy, no, pastor, qué culto tan hermoso, qué culto tan bonito. No, qué unción. Y todo, y lo llenamos de halagos. Pero cuando salimos de la iglesia, ¿qué pasa? Se nos olvidó qué fue lo que el pastor dijo. Las hermosas palabras del pastor se nos olvidó. Por lo tanto, no las ponemos en práctica. O simplemente no se nos olvidan, pero decidimos ignorarlas y decir: no, es que no, yo no voy a hacer caso a eso. Pero estoy errando voluntariamente. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de causa. Así es como, por ejemplo, si tú estás escuchando este mensaje hoy y has escuchado muchos otros mensajes donde te hablo de la idolatría, que no podemos idolatrar, que no podemos robar, que no podemos criticar, que no podemos beber, pero tú decides idolatrar, tú decides robar, tú decides criticar, tú decides embriagarte. Tú estás errando con conocimiento de causa. Tú estás tomando la decisión de no obedecer
la palabra de Dios. Ahí es donde el enemigo está haciendo contigo lo que quiere. ¿Por qué? Porque a pesar de que conoces la palabra de Dios, no te interesa, no te interesa. No te interesa ponerla en práctica, no te interesa obedecerla. Y entonces ahí es donde el enemigo te llena de confusión en la cabeza y te llena de muchos engaños y te dice, no, que va si vos no estás haciendo nada malo. Vos no estás haciendo nada malo. A ver, ¿qué daño estás haciendo con un traguito? Con tomate un aguardientico, ¿a quién le estás haciendo daño? Eso lo decía yo. El demonio a mí me engañó mucho con eso, porque harto que me gustaba el trago. Y me decía, y yo me ponía a ver, me decían que no podía tomar, y yo decía, no, es que yo a quién le estoy haciendo daño. Yo no, yo me tomo mis traguitos, me tomo mi medicina y me voy para la casa. ¿Y a quién le estoy haciendo daño? A nadie. Solamente me lo estoy haciendo yo, me estoy condenando. Me estoy condenando al no obedecer la palabra de Dios. Y ahí sí, nada que hacer, mis queridos hermanos, porque ya es tu libre albedrío. Por eso, la palabra de Dios puede librarnos de muchos engaños y muchas confusiones que nos manda el enemigo. Porque la misma palabra de Dios nos da las herramientas para defendernos, ya que ella nos enseña lo que debemos hablar, lo que debemos hacer y lo que debemos decir. Como lo vemos en Colosenses 4:6, que nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en Efesios 5:19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos. Por eso tenemos que estar dispuestos siempre a la palabra. Yo te voy a hacer estas preguntas para que reflexionemos. Me gustaría que estas preguntas las tomaras en serio y las analices en tu casa. Tú, por casualidad, no estás cerrado en tu comportamiento. En este momento, sea por ignorancia o sea por voluntad, no estás cerrado. No te dejes llevar, amigo mío, hermano, no te dejes llevar. Por eso no te dejes llevar como los saduceos, porque ellos creían que estaban haciendo bien. Ellos estaban engañados por el demonio, ellos creían que estaban haciendo bien. Y por eso no conocían las escrituras. Y nosotros debemos crecer en sabiduría. ¿Y cómo crecemos en sabiduría? Creemos en sabiduría cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios. Pero no solamente nos basta con eso, no, Señor, no es solamente leerla, no es solamente escucharla, no es solamente estudiarla, es obedecerla. Esa es la principal arma para la salvación. En Santiago 3:12-18 nos dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén, amén. Miren, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que quiere decir, tú no puedes ser bueno y malo a la vez. Tú tienes que escoger o estás con Dios. Decides recibir a Dios en tu corazón. Decides hacer un alto y llenarte de la sabiduría de Dios, conociendo su palabra, o decides servir al demonio y obedecer al demonio. Solamente puedes servir a un amo, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. No, mis queridos hermanos. Debemos tomar la sabiduría de lo alto.
Porque quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay muchos que decimos, no, es que yo soy muy buena persona. No, es que yo hago obras de misericordia. Yo ayudo a los pobres. Mejor dicho, nos llenamos de adulaciones. Nos adulamos nosotros mismos y nos jactamos de cosas que son mentira, que no están en nuestro corazón, porque no son verdad. Porque ¿de qué nos sirve hacer todo eso que decimos que hacemos si estamos faltando a la verdad? Porque esta sabiduría, la sabiduría de lo alto, no es porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. O sea, esa sabiduría que nosotros tomamos, que nos jactamos y faltamos a la verdad, esa es la que viene del demonio, es terrenal, es animal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, cuando tenemos la sabiduría de lo alto, lo primero que nosotros vamos a sentir en nuestra vida es paz. Es paz. Vamos a sentir paz. Vamos a sentir una benignidad, una amabilidad, una pasividad que no nos cabe en el cuerpo. Vamos a estar siempre bien y contentos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como puedes ver, mis queridos hermanos, la sabiduría que viene del hombre es totalmente distinta a la que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios nos da frutos buenos, mas la sabiduría que viene del hombre nos da frutos malos. Así de sencillo. La sabiduría que viene del hombre nos vuelve un árbol de frutos malos, que a simple vista podemos ver unos frutos maravillosos, nos parecen lindos, ricos, deliciosos. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto han visto un árbol y está lleno de frutos y se ven apetecibles, ricos para comer. Y coges el fruto y te lo vas a comer, pero al abrirlo, ¿qué pasa? Está podrido por dentro. Así es cuando nosotros damos malos frutos. Estamos supuestamente muy bonitos por fuera, muy apetecibles por fuera, pero por dentro estamos totalmente podridos. Por eso, mis queridos hermanos, en Juan 16, 13, 14 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando tengamos el Espíritu Santo con nosotros, nosotros vamos a conocer a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a hablar de la verdad y va a glorificar a Dios, porque Él nos hará saber las cosas de Dios. Ahí es cuando el entendimiento se nos abre. Por eso, hermanos, es tan grande su amor, que para que no lo ignoremos, nos concedió a su Espíritu Santo. Él no nos dejó solos. Dios nunca nos dejó solos. Él nos dejó a su Espíritu Consolador. Sí, mi querido hermano, por eso, si quieres ser sabio, si quieres ser libre de todo espíritu de contención y perturbación, crece en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo creces en la sabiduría de Dios? Conociendo su palabra, dejando la hipocresía
y la incertidumbre. Porque esto fue lo que le faltó a los saduceos y a los fariseos. Ellos acudieron a Jesús vagando y divagando en sus propios pensamientos, sin dejar crecer la sabiduría de Dios en su vida. Ellos solo tenían sabiduría de hombre y por eso no pudieron hacer caer a Jesús. Querido hermano y amigo que me escuchas, sé sabio y no des ventaja a tu enemigo. Por favor, no des más ventaja a tu enemigo. Yo en este momento te quiero hacer unas reflexiones sencillas. ¿Tú darías tu ventaja al enemigo que te desea el mal? ¿Tú le estás dando ventaja al error o a la verdad? ¿A la ignorancia o al conocimiento? Querido amigo, no erréis ignorando la palabra y el amor de Dios, que solo quiere salvarte. Sé sabio y no le des ventaja al enemigo. Recibe por medio del Espíritu Santo sus promesas y Él te hará entender que sus promesas te darán una vida plena y total. Por eso, querido hermano, quiero invitarte a que juntos tengamos otro cortico momento íntimo con Dios. Tengamos otro poquito de comunión con Dios y le digamos en este momento todo lo que siente nuestro corazón. Por eso te invito a que oremos. Repite conmigo esta corta oración de fe. Señor Jesús, gracias Padre amado por este nuevo día de vida que me has dado. Te doy gracias Padre Celestial por llenarme de sabiduría con tu palabra, llegando así más y más a ti, encontrando por medio de ella el verdadero camino para llegar a ti y a tu amor, ese camino que se llama Jesucristo. Te pido perdón, Señor, porque reconozco que soy pecador. Pero en este momento, Padre mío, Padre amado, estoy dispuesto a aceptarte como mi único Dios y Salvador. Y creo que tú viniste a morir por mí en esa cruz del Calvario. Pero también creo que resucitaste al tercer día, venciendo así al pecado y a la muerte. Señor, séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por venir a salvar mi vida en la persona de Jesús. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy y siempre. Amén, amén. Queridos hermanos, querida familia de momento íntimo con Dios, por favor, no rechacen este mensaje de amor que les estoy dando el día de hoy. Este mensaje que no es mi mensaje, sino el mensaje que Dios puso en mis labios hoy para llevarles por medio de este vaso. Gracias por recibir el mensaje de Dios y guardarlo en su corazón. Yo sé que su palabra está obrando en ustedes, que cada día obra más y más, porque el Señor está haciendo su obra. Él está haciendo una obra maravillosa en todos los que escuchan su mensaje. Quiero aprovechar este momento para dar gracias a todos los que me apoyan, a todos los que apoyan mi ministerio, a todos los que me acompañan semana tras semana viendo el programa. Gracias por sus mensajes, esos mensajes que me ayudan
a crecer cada día más en la obra de mi Señor. Gracias por compartirlo, porque al compartirlo nos estamos uniendo juntos, estamos haciendo equipo para así traer cada día más y más almas a los pies de Cristo, llevando la sabiduría de la palabra de Dios a todo aquel que no la conoce y que pueda necesitarla. Quiero saludar el día de hoy a Carlos Mota en Colombia, a Valire Galindo en México, a Rodolfo Castaño Flores en Colombia, a Mélida Rodríguez en Venezuela, a Paula Balbín Lopera en Colombia. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a ustedes y a sus familias, me los libre de todo mal y peligro espiritual y corporal, y los lleve con la bendición de Dios y me los vuelva a traer con ellos. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta el próximo programa.